Una noble adinerada, rodeada de lujo y poder, desapareció repentinamente sin dejar rastro. 3 años después, sus restos fueron descubiertos dentro de un cofre antiguo enterrado profundamente bajo tierra, justo en su propio jardín delantero. Esto no fue un accidente, fue un crimen cuidadosamente calculado. El cofre había sido preparado con anticipación. El agujero fue cavado previamente, se colocaron piedras y se plantaron arbustos encima para cubrir cualquier rastro. Este caso conmocionó al público y más de 3 décadas después sigue siendo una de las historias más escalofriantes jamás contadas, la esposa enterrada viva en un cofre antiguo bajo su propio hogar. ¿Qué fue lo que realmente le ocurrió a esta mujer? ¿Quién fue el responsable de su trágico final? Descubramos la historia completa en el video de hoy. Si te gustan los casos de crímenes reales que son impactantes e inolvidables, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más historias intensas y apasionantes. En 1992, una joven llamada Saba Khalili entró a una comisaría en Bangalore, llevando consigo un temor que ningún hijo quiere enfrentar. Su madre, Shakere Khalili, había desaparecido. No se trataba de alguien que simplemente se alejó de casa ni de una salida silenciosa para evitar tensiones familiares. Shakere se había desvanecido sin dejar rastro, sin despedidas, sin advertencias, sin contacto con sus hijas. Lo que hacía que Saba se sintiera especialmente ansiosa era que su relación con su madre apenas comenzaba a sanar tras años de distancia. Se habían reencontrado por casualidad en el aeropuerto de Delhi. Desde entonces, Shakere había comenzado a acercarse más, incluso asistió a la boda de su hija menor y se ofreció a financiar los estudios de Saba en Londres. Justo cuando todo empezaba a mejorar, desapareció como si nunca hubiera existido. Cada vez que Saba intentaba comunicarse con su madre, quien siempre contestaba era Murali Manohar Mishra, el segundo esposo de su madre. Años atrás, este hombre se había presentado como Swami Shraddhanand, un supuesto líder espiritual que afirmaba poder ayudar a Shakere a alcanzar todos sus deseos. Fue por él que su madre se había divorciado de su padre. Ahora, Murali daba una explicación vaga y sospechosamente conveniente. Dijo que Shakere se había ido al extranjero por un descanso prolongado y que no quería ser molestada. A pesar de su tono calmado y gentil, se negaba constantemente a decir a dónde había ido o cuándo volvería. Con el tiempo, su historia se volvió cada vez más confusa e increíble. ¿Por qué una mujer de estatus, con riqueza, hijos y un lazo familiar recién reconstruido, abandonaría todo sin una palabra? Ninguno de sus familiares, amigos o hijas la había escuchado hablar de unas vacaciones. No había reservas de viaje, ni registros de pasaporte, ni rastro de que hubiera salido del país. Saba sintió que algo iba muy mal. Tras meses de evasivas por parte de su padrastro, acudir a la policía fue su última opción. Lo que parecía un simple caso de persona desaparecida, pronto se convirtió en una de las investigaciones criminales más perturbadoras y extrañas de la historia moderna de la India. Desde el momento en que Saba presentó la denuncia, toda la familia de Shakere comenzó a presionar a las autoridades para que tomaran medidas formales y comenzaran a investigar su extraña desaparición. Durante casi 3 años, Murali, siempre sereno y aparentemente razonable, logró esquivar las preguntas, puso excusas para evitar a los familiares de Shakere y rechazó toda oferta de ayuda para buscarla. Murali afirmaba que su esposa estaba bien, que solo quería tiempo para reflexionar en paz y que había viajado a Europa por tratamiento médico o un retiro privado. Pero nadie la había visto salir de casa, nadie había oído de ella desde 1991. Vecinos, amigos, parientes, todos estaban en la oscuridad. Los investigadores comenzaron discretamente a indagar. Entrevistaron a 2 empleados domésticos, Raju y Josephine, quienes revelaron que las tensiones entre Shakere y Murali habían aumentado a principios de 1991. Ella se mostraba frustrada con Murali, quien evitaba constantemente cualquier trabajo real y estaba considerando pedirle que se fuera de la casa. Una carta escrita por la propia Shakere fue encontrada más tarde, dirigida al banco, solicitando la cancelación del acceso de Murali a su cuenta. Era una señal clara de que ella quería retomar el control de sus finanzas. Estos hechos llevaron a la policía a vigilar de cerca el comportamiento cada vez más extraño de Murali. Vivía solo en la gran mansión y restringía el acceso a ciertas áreas, especialmente el jardín trasero. Murali seguía usando el nombre de Shakere para fundar empresas e incluso fingía hablar con ella por teléfono delante de otros.
Pero por más cuidado que se tenga en ocultar un secreto, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. El punto de quiebre llegó en mayo de 1994. Un grupo de agentes encubiertos logró emborrachar a uno de los ayudantes de confianza de Murali. En su estado de embriaguez, el hombre mencionó imprudentemente que Shakere podría estar enterrada en el jardín bajo el suelo de piedra. Dijo que una vez vio a su patrón enterrando algo allí y nunca volvió a ver a Shakere después de ese día. La policía actuó de inmediato y obtuvo una orden de registro. Lo que encontraron dejó a todos atónitos: un gran cofre de madera enterrado bajo el suelo del jardín. Dentro descubrieron los restos de Shakere Khalili. Su cuerpo estaba parcialmente descompuesto. La tapa del cofre tenía marcas de arañazos. Sus manos aún aferraban el interior del forro, claras señales de que había sido enterrada viva y había luchado en vano por escapar. Murali Manohar Mishra fue arrestado en el acto. Lo que comenzó como una denuncia de desaparición se había convertido en un caso de asesinato que acaparó los titulares. No fue solo la crueldad del crimen lo que horrorizó al público, sino el hecho de que el asesino vivió encima de la tumba durante años, celebró fiestas sobre ella y nadie, ni una sola persona, sospechó nada. Antes de convertirse en la víctima de uno de los casos criminales más impactantes de la historia legal moderna de la India, Shakere Khalili era una mujer que parecía tener todo lo que la sociedad admiraba: belleza, inteligencia, independencia, influencia y un linaje extraordinariamente noble. Nacida en 1947, era nieta de Sir Mirza Ismail, un respetado estadista que sirvió como Diwan, el equivalente a primer ministro, de 3 importantes estados principescos: Mysore, Jaipur e Hyderabad. Su familia era conocida no solo por su inmensa riqueza, sino también por su profunda influencia política y cultural. Entre amigos y élites, Shakere era admirada por su elegancia moderna, rasgos llamativos, figura alta y aura de confianza, cualidades propias de una mujer nacida para liderar. A los 18 años se casó con Akbar Mirza Khalili, un diplomático de trasfondo intelectual. Tuvieron 4 hijas. Mientras Akbar servía como embajador de la India en Irán, Shakere se trasladó a Bangalore para forjar su propia carrera. Eligió un camino inusual para una mujer de su época. Se adentró en el mundo de los bienes raíces y la construcción. Rápidamente se ganó una reputación como una inversora audaz y astuta, conocida en toda la comunidad empresarial de la región. Pero su matrimonio se deterioró. Los conflictos persistentes y la distancia entre ambos llevaron a una separación, y en 1985 Shakere presentó la solicitud de divorcio por su cuenta. La decisión enfureció profundamente a su familia. Algunos incluso amenazaron con desheredarla, pero ella se mantuvo firme, dispuesta a sacrificarlo todo por su libertad. Tan solo 6 meses después, sorprendió a todos al casarse con Murali Manohar Mishra, un hombre que apenas había conocido durante un viaje de trabajo a Rampur. En ese momento, Murali era prácticamente un desconocido, proveniente de una familia humilde. Había abandonado la escuela, dejado su hogar y trabajaba en empleos ocasionales para casas reales. Se presentaba como Swami Shraddhanand, un autoproclamado guía espiritual que decía ofrecer sanación mística y orientación en asuntos de riqueza y destino. Años antes, Shakere y Akbar habían invitado a Murali a Bangalore para ayudar a resolver una disputa de tierras. Él aprovechó la oportunidad para ganarse poco a poco la confianza de Shakere, con palabras halagadoras, gestos sumisos y una actitud de devoción humilde. En poco tiempo se convirtió en su confidente más cercano. Para alguien como Shakere, una noble y ex esposa de un embajador, abandonar todo para casarse con un hombre como Murali fue un escándalo social. Amigos, familiares y la alta sociedad se opusieron rotundamente, pero a ella no le importó. Entregó toda su fortuna y el control financiero total a su nuevo esposo, viendo su vida con él como un nuevo comienzo. Exteriormente, Murali parecía ser el ejemplo de la devoción. Cada mañana le llevaba el té y el periódico a la cama. Se sentaba humildemente a sus pies cuando conversaban, como en señal de reverencia. Pero detrás de ese acto había un plan calculado para apoderarse de su riqueza. Poco a poco Murali obtuvo acceso a todo: cuentas bancarias, contratos de propiedades, acciones, cajas fuertes. Su nombre empezó a aparecer como copropietario en documentos legales.
Ya fuera por confianza o afecto mal dirigido, Shakere vendió muchas de sus propiedades más valiosas y acompañó a Murali en lujosos viajes por Europa y Medio Oriente, alojándose en hoteles de lujo y viajando en primera clase, gastando libremente. Durante ese tiempo se volvió más aislada de su familia, asistía poco a eventos sociales y apenas tenía contacto con sus hijas. Entonces ocurrió un punto de quiebre, un encuentro fortuito en el aeropuerto de Delhi. Allí, Shakere se topó inesperadamente con su segunda hija, Saba, quien trabajaba como modelo. El reencuentro emocional reavivó el instinto materno que Murali había trabajado tanto por suprimir. Shakere empezó a reconectarse con sus hijas, asistió a la boda de su hija menor e incluso prometió financiar los estudios de Saba en el Reino Unido. Murali percibió rápidamente el cambio. Para él significaba una sola cosa: estaba perdiendo el control. Trató repetidamente de impedir que Shakere enviara dinero a sus hijas, pero ella lo ignoró. Estaba claro que comenzaba a despertar y a prepararse para retomar el control de su vida. Según un empleado doméstico de la casa, las tensiones comenzaron a aumentar a principios de 1991. La pareja discutía con frecuencia. A veces, Shakere incluso amenazaba con echar a Murali de la casa. Una prueba clave fue una carta que envió al banco solicitando formalmente revocar el acceso de Murali a su cuenta, una señal clara de que estaba recuperando sus finanzas. Para Murali, esto marcó un punto crítico. Sabía que si no actuaba, todo lo que había construido sobre su engaño se derrumbaría. Y tan solo un mes después de que se enviara esa carta, Shakere Kaleili desapareció sin dejar rastro. O, más precisamente, su vida fue arrebatada por el mismo hombre en quien había depositado su confianza. Cuando Murali fue llevado a la comisaría para ser interrogado, ofreció un relato detallado de lo que había sucedido. Los investigadores reconstruyeron rápidamente la escena del crimen y compartieron públicamente sus hallazgos. Era el 28 de abril de 1991, un día más en un vecindario tranquilo de Bangalore. Nadie en la calle sabía que, dentro de una de las casas más imponentes de la ciudad, se estaba llevando a cabo un plan aterrador, paso a paso, en silencio y con una precisión escalofriante. Esa mañana, como lo había hecho durante años, Murali Manohar Mishra llevó una taza de té caliente a su esposa, Shakere Kaleili. Era un gesto que reflejaba la imagen de un esposo devoto y humilde, pero esta vez el té contenía un sedante. Shakere, sin sospechar el peligro, lo bebió sin dudar. En cuestión de minutos, comenzó a sentirse mareada y débil hasta que finalmente perdió el conocimiento. Ese fue el momento que Murali había estado preparando, no durante unas horas, sino probablemente durante días o incluso semanas. En el jardín trasero, ya había cavado una fosa profunda con el pretexto de construir un tanque de agua, una excusa que no levantó sospechas entre el personal doméstico ni los vecinos. También había preparado una gran caja de madera, del tamaño aproximado de un ataúd, forrada con gruesos cojines y sellada con una tapa resistente. Cuando Shakere perdió el conocimiento, la colocó dentro, cerró la tapa y bajó la caja al hoyo. El detalle más escalofriante fue este: Shakere seguía viva. El sedante solo la había dejado inconsciente por un tiempo corto. Despertó en completa oscuridad, sellada en un espacio estrecho y sofocante. Para entonces, ya era demasiado tarde. La caja había sido enterrada bajo una capa gruesa de tierra, cubierta con cemento y losas de piedra, y coronada con una planta frondosa para ocultar el sitio. Nadie escucharía sus gritos de auxilio. Todo el acto había sido meticulosamente planificado. Murali no usó un arma. No hubo sangre, ni ruido, ni rastros visibles. Simplemente la confinó en una caja y la enterró, borrando su existencia como si nunca hubiera vivido allí. Y nadie podría haber imaginado que, bajo el mismo jardín donde alguna vez se celebraron lujosas fiestas y reuniones elegantes, una mujer se apagaba lentamente en silencio y desesperación. Este método para quitarle la vida a alguien, enterrándola viva, no solo es extremadamente raro en la historia criminal, sino que también revela un nivel de crueldad profundamente inhumano. Lo que lo hace aún más desgarrador es que la víctima era alguien que una vez confió, amó y entregó toda su vida y fortuna a la persona que la traicionó. Esto no fue solo un asesinato, fue una traición tan profunda que destruyó tanto la confianza como la humanidad misma. La noticia de que Murali Manohar Mishra, quien alguna vez se presentó como un líder espiritual, había sido detenido mientras aguardaba investigación y juicio, sacudió por completo a la ciudad de Bangalore.
Era casi imposible creer que un acto tan espeluznante pudiera haber ocurrido en un vecindario lujoso, con la víctima siendo una mujer acaudalada y proveniente de una familia profundamente respetada. La primera audiencia judicial tuvo lugar a finales de 1997, pero no fue hasta 2005 que Murali fue oficialmente condenado por asesinato premeditado. Durante todo el largo proceso legal, nunca admitió el crimen. A veces afirmaba que estaba siendo incriminado. Otras veces decía que Shakere se había ido de peregrinación. Pero ninguna de sus explicaciones se sostenía. La evidencia era abrumadora. En el tribunal, uno tras otro, testigos se presentaron. Empleados del hogar, vecinos, amigos y familiares, todos testificaron sobre los cambios extraños que notaron después de que Shakere se casó con Murali. Hablaron de discusiones frecuentes, su control inusual sobre las finanzas de ella y del evidente malestar que mostraba antes de desaparecer. Pero lo más importante fue el hallazgo de sus restos enterrados en el jardín, junto con un informe forense que confirmaba que aún estaba viva al momento de ser enterrada, lo que no dejaba lugar a dudas sobre lo ocurrido. Murali permaneció en silencio durante el juicio. Nunca derramó una lágrima, nunca pidió perdón, nunca expresó remordimiento. Su comportamiento frío e inexpresivo perturbó profundamente a todos los presentes en la sala. La gente no lograba entender cómo alguien que había sido amado, en quien se había confiado y a quien se le había entregado una fortuna y una vida entera de devoción, podía cometer una traición tan atroz. Tras revisar el caso, el panel de jueces declaró que el crimen era de una gravedad excepcional. La víctima había depositado su plena confianza, amor y futuro en un hombre que luego usó esa confianza para llevar a cabo uno de los actos más escalofriantes imaginables. Dada la crueldad y la traición involucradas, el tribunal dictaminó que se justificaba el castigo más severo bajo la ley. Murali fue condenado a muerte. El veredicto provocó una oleada de reacciones públicas. Para la familia de Shakere, marcó el final de una larga espera. Finalmente se había hecho justicia, pero Murali no se detuvo ahí. Presentó una apelación, solicitando una reducción de la pena. En su petición alegó que era anciano y que ya no representaba un peligro para la sociedad. Pidió que se le perdonara la vida y que se le permitiera pasar el resto de sus días en prisión. En 2008, la Corte Suprema de la India mantuvo la condena por asesinato, pero conmutó la pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En su fallo, el tribunal subrayó que el crimen fue impulsado por una codicia egoísta, ejecutado con frialdad y una crueldad calculada. Murali no solo le quitó la vida a su esposa, sino que vivió tranquilamente durante años sobre la tumba que él mismo había cavado, ocultando sus actos como si nada hubiera ocurrido. Fue devuelto a prisión, comenzando lo que sería una larga y solitaria vida tras las rejas. No habría liberación, ni perdón, ni nadie a su lado. En septiembre de 2022, a la edad de 81 años, Murali presentó nuevamente una solicitud de clemencia, esta vez alegando mala salud y vejez. Pero la Corte Suprema la rechazó rotundamente, declarando que este fue uno de los crímenes más imperdonables jamás juzgados y que el paso del tiempo no podía borrar su gravedad. Desde entonces, Murali ha permanecido en prisión, lejos de las luces, la riqueza y el control que una vez ejerció en la vida de Shakere. Sin amigos, sin familia, sin visitas. Solo un anciano que vive el resto de sus días en silencio y aislamiento, considerado por muchos como alguien que finalmente recibió un destino más apropiado que la muerte misma. El caso de Shakere Khalili no fue solo un crimen profundamente perturbador a nivel personal, sino también un momento histórico en la historia legal y cultural moderna de la India. Para comenzar, fue el primer caso en India donde una grabación en video de la exhumación del cuerpo fue aceptada como prueba oficial en el tribunal. Combinado con análisis de ADN, marcó un claro punto de inflexión en los sistemas forenses y de investigación criminal del país. En su momento, los medios lo llamaron el caso que allanó el camino para la modernización de las investigaciones criminales en la India. Para la comunidad legal, representó un ejemplo poderoso de persistencia en la búsqueda de justicia, a pesar del paso del tiempo y de múltiples capas de engaño. La familia de la víctima, especialmente su hija Saba Khalili, quien inició la investigación basada en poco más que su propio instinto, fue elogiada por ser esa chispa que reavivó un caso que muchos ya habían dado por perdido. La justicia llegó tarde, pero llegó. El hombre detrás del crimen, Murali, no pudo ocultarse para siempre.
y aunque evitó la pena de muerte, tuvo que pasar la mayor parte de su vida entre rejas, cargando con el título del hombre que enterró viva a su esposa, un nombre que el mundo jamás olvidaría. El impacto del caso continuó resonando durante años. En 2023, Amazon Prime Video lanzó un documental de 4 partes titulado Dancing on the Grave, que volvió a contar la historia desde múltiples perspectivas, incluyendo las de familiares, testigos, abogados e investigadores. El título, Bailando sobre la tumba, hace referencia a uno de los detalles más escalofriantes. Después de enterrar a su esposa en el jardín, Murali siguió organizando fiestas y bailando justo sobre su tumba, como si nada hubiera pasado. La serie no solo atrajo atención en India, sino que también llegó a audiencias de todo el mundo. Sirvió como un recordatorio contundente del abuso emocional, la manipulación y la confianza ciega en las relaciones, especialmente cuando la víctima es una mujer. Para la sociedad india, el caso de Shakere Khalili sigue siendo no solo un recuerdo doloroso, sino una lección costosa sobre la confianza, la conciencia y el precio de dejar que la codicia se oculte tras la máscara del amor. Sobre todo, es un recordatorio de que incluso quienes intentan ocultar sus crímenes con más cuidado no pueden escapar para siempre de la luz de la verdad. Eso concluye nuestro relato del caso de la mujer enterrada viva en un cofre antiguo. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué piensas sobre este caso. Gracias por ver el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte para no perderte más historias inusuales y misteriosas aquí en nuestro canal.